Bueno, muy bienvenidos todos al lanzamiento de este 10º número de nuestra revista Punto y Coma, que lleva por título Radiografía de las Derechas. En primer lugar, quería agradecerles a todos los que están acá acompañándonos el día de hoy. Para nosotros en el IES, siempre nuestros libros y revistas son un motivo de celebración. Que intentamos transmitirlo aquí con estos eventos que hacemos, estos conversatorios. Y este número en particular es un motivo de celebración muy especial. Uno, cuando llega siempre a los números redondos, hay mucho más entusiasmo por seguir adelante con este proyecto. Además, este proyecto ya lleva 5 años publicándose semestralmente. Es un proyecto que nos ha permitido aportar en el debate público, llegar a gente distinta, interesada por problemas intelectuales, culturales y políticos, con los cuales uno no siempre llega por medio de los libros, por medio de las charlas. Así que es un proyecto muy, muy querido aquí en el equipo y agradecemos también poder lanzarlo con un panel de lujo. Antes de presentar al panel, yo quería agradecer a todas las personas que hacen posible la publicación y la difusión de Punto y Coma, en particular al directorio del IES y al equipo del IES. Ahí está Claudio Alvarado, que es la persona que lleva esta institución, así que agradecerle especialmente a él, pero a nombre de todo el equipo. También por la naturaleza de la revista, hay que agradecerle especialmente a los colaboradores que escriben aquí, a los que reseñan, a los que son entrevistados, porque esto es un diálogo donde participan muchas personas, así que también les queremos agradecer a todos los que escriben, en particular en este número. Y a la Fundación Hans Seidel, que siempre nos permite hacer posible la revista y estas actividades. Y les quiero agradecer, por último, a los suscriptores de la revista. Ustedes van a ver que en sus asientos está pegado un código QR en los respaldos de los asientos, y si con su celular se meten ahí, pueden suscribirse de manera muy fácil a la revista, que les va a llegar a sus casas semestralmente, y esas suscripciones son los que a nosotros nos permite seguir publicando y seguir aportando al debate público y seguir fomentando este debate en torno a las ideas. En el panel del día de hoy nos acompañan 4 exponentes de esta reflexión que queremos hacer. Aquí a mi lado está Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y vicepresidenta de la UDI; Ignacio Briones, economista, ex ministro de Hacienda y militante de Bópoli; Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana; y Diego Chalper, abogado, diputado y secretario general de RN. No me metan en problemas, ex. Yo también. Están negociando las plantillas, así que no me metan en problemas. Abogado y diputado, entonces Eso, lo vamos a ahí no, dejar. dejémoslo hasta ahí. Y militante de RN. Eso sí. Así que Pues, les agradecemos a los 4 que nos acompañan el día de hoy. La presentación del evento va a ser muy simple. Cada uno va a tener 7 minutos para presentar sus ideas alrededor de la revista, y después, si tenemos tiempo todavía, vamos a tener un pequeño espacio de conversación. Así que les doy la palabra sin más. Isabel. ¿Ocupo esto? Sí. Ya, no me cuente estos minutos, pero además no soy vicepresidenta ya de la UDI, y en reemplazo me gustaría mencionar, porque veo aquí varias socias, que tengo el honor de presidir la corporación Somos Mujeres por Chile, que es una red de mujeres que tenemos vocación por la libertad y que ya cumple más de 3 años y tenemos una labor de formación muy importante. Así que muchas gracias por la presentación. Bueno, es un honor formar parte de este panel, primero por el tema que nos convoca, por supuesto, pero también porque creo que soy la única que no viene del mundo de los centros de estudio y de la academia, sino más bien, tengo que decirlo, vengo de la calle política. Mi formación partió trabajando en comunas muy populares de Santiago, y fui concejal de una de ellas. Sobre el contenido de Punto y Coma, yo voy a presentar estos contenidos en 3 dimensiones, que son las que yo visualizo en los ensayos y en las entrevistas de una revista que es realmente espectacular, extraordinaria, vale la pena leerla y releerla. La primera dimensión son los hitos históricos y sus personajes; la segunda dimensión, pilares y tensiones en torno a las ideas; y una tercera dimensión, que son las formas, o lo que Jaime Guzmán llamaba el estilo, que yo creo
que tiene mucha más importancia de la que estamos dispuestos nosotros a reconocerle. Sobre los hitos históricos y los personajes, ya en la editorial Joaquín Castillo y María José Poblete, ¿cierto?, se refieren a 3 hechos recientes alrededor de los cuales se está dando el debate particularmente al interior de las derechas. Y son también abordados en reiteradas oportunidades a través de la revista. El estallido, el triunfo del rechazo y la trágica muerte del presidente Sebastián Piñera. Sobre el estallido social, a mí me gustó mucho cómo plantea María José Nodón, cómo sintetiza la tensión entre 2 posiciones máximas que prevalecen hasta ahora. Dice, abro comillas, qué fácil fue en esos días hablar de cobardía, de mano dura, de renuncias y debilidades intolerables. Qué fácil fue también azuzar la violencia, aspirar a refundarlo todo, olvidar lo construido y romantizar toda transgresión, cierro comillas. A mi juicio, una reflexión sobre las derechas hoy tiene que partir por verificar su compromiso con la democracia y también con las instituciones de la democracia. El estallido, con todo su dramatismo, y a mí me hubiera gustado que ese hito histórico, que ese hecho histórico nunca tuviera lugar en Chile, porque me parece uno de los más dolorosos, pero tengo que reconocer que ese hecho, que el estallido fue una oportunidad también para verificar este compromiso. Y la demostración de ese compromiso es la que movió, ¿cierto?, a Sebastián Piñera a tomar la decisión de aceptar el abrir un proceso constitucional como contrapartida a la amenaza evidente de quiebre de su mandato. No es la única demostración que ha dado la derecha, particularmente en los últimos 35 años, y todas esas demostraciones han tenido costos en la popularidad. Claudio Alvarado en su ensayo menciona un hecho en el inicio del siglo XXI que sería relevante para la derecha en adelante, que fue, cierto, el respaldo que le dio el sector al gobierno de Ricardo Lagos, golpeado por la corrupción, y que Longueira sella con una frase que es: yo no me he dedicado a la política para andar tumbando gobiernos. Un segundo, en la dimensión siempre de los hitos, un segundo hecho es el rechazo de septiembre del 2022. Cristian Segers, entrevistado por Daniel Mansuy, dice, reconoce, me sorprendió la profundidad del rechazo ciudadano al primer proyecto constitucional. Por primera vez observamos una votación excepcionalmente masiva, emancipada de su condición económica social a nivel cultural. Y la verdad es que a todos nos sorprendió, ¿cierto?, ese resultado, las dimensiones del rechazo. Y no es casual, porque ya desde la segunda elección de la presidenta Michelle Bachelet en el año 2013, las derechas venían masticando esta probable derrota cultural. Hemos sido derrotados culturalmente. Y el estallido fue, el estallido de violencia y el estallido social, porque son las dos cosas, fue para esa tesis la demostración de que los principios abrazados hasta entonces por el sector, desde la adhesión a la Constitución del 80, pasando por la libertad económica, la estabilidad política, la familia, las tradiciones, el ejercicio de la fuerza legítima, estaban derrotados. Creo que el rechazo del 2022 no solo es la derrota cultural más profunda de la izquierda chilena y también de sus referentes en el mundo, se comentó mucho en el mundo este resultado, es también el triunfo cultural de los principios que la derecha ha impulsado, aunque difusamente. Dicho de otra manera, fue una derecha que pretendió durante 30 años que el progreso se explicaba por sí solo. Nos fuimos quedando en silencio, ¿cierto? Fue frente a esa derecha una mayoría aplastante, una mayoría social, la que expresó en ese rechazo que valoraba los 30 años de progreso y estabilidad, que valoraba la unidad de Chile frente a la plurinacionalidad, sus tradiciones, la familia, y que la propuesta constitucional estaba amenazando. Un tercer hito es la muerte de Sebastián Piñera. ¿Qué implicancias tiene esa tragedia? Bueno, el reconocimiento temprano de un legado, porque esta tragedia ocurre, ¿cierto?, en el medio de un mandato presidencial con una izquierda a cargo del país que ha demostrado absoluta incompetencia en materia de gestión. Segers llama a ese legado material su alta capacidad realizadora. Es también la constatación de un carácter jugado por la continuidad institucional en las horas más difíciles de Chile desde el retorno a la democracia. Y también es una oportunidad para referirse al piñerismo, porque a partir del 6 de febrero se ha hablado mucho del piñerismo. Yo quiero decir aquí que a mi juicio el piñerismo no tiene una clave doctrinaria, política,
porque abraza, ¿cierto?, todos los sectores del sector. Ignacio Briones fue ministro, yo fui ministra, nosotros tenemos algunas diferencias, ¿cierto? Él pertenece a una derecha diferente a la que pertenezco yo, sino que la clave del piñerismo tiene que ver con una forma de servir al país, con un estilo de servicio público, con poner la política a disposición de Chile y de sus principales desafíos. Es cierto que los mandatos de Piñera tuvieron sombras. Los más mencionados son el economicismo y su exceso de pragmatismo, pero son las mismas sombras que ha marcado a la derecha desde el año 1990 en adelante. Entonces, a mí me parece tan injusto cuando se lo adjudican solo a Sebastián Piñera en circunstancias que son las sombras, ¿cierto? Son, yo creo, los pecados veniales que ha tenido la derecha durante todos estos años, por lo menos hasta el 2019. La segunda dimensión, espero no sé cuántos minutos me quedan, tiene que ver con los pilares, tensiones y vacío en torno a las ideas. Una primera cosa es que parece haber un consenso respecto a que los pilares doctrinarios de la derecha se entienden frente a las amenazas de la izquierda, ¿cierto? Sofía Correa dice que la derecha se define a partir del desafío que presenta la izquierda y por eso sus ideas más resonantes son la propiedad privada, el orden, la persona por encima del Estado, o sea, como una contrapartida al proyecto de la izquierda. Y un segundo punto en esta dimensión de las ideas, que a mí creo que me parece que es un punto relevante, tal vez el más relevante, es la relación de las derechas con la economía y su tensión con los dolores sociales. Permítanme leer segundos cómo se refería Jaime Guzmán en el año 88 al crecimiento económico. No se trata de negarle importancia al elemento redistributivo estatal. Yo jamás pensé que Jaime Guzmán iba a usar el verbo redistribuir. Pero tal redistribución, y aquí está la diferencia, debe enfocarse con la prioridad de generar nuevas riquezas, es decir, hacer más grande la torta. Yuval Lavín creo que toca súper bien en la entrevista de la revista este tema. Él es muy crítico de la performance de los republicanos pre-Trump, le adjudica esa debilidad, ¿cierto?, la popularidad de Trump, y llama a superar la tensión entre capitalismo y vía moral. Dice lo siguiente: hay momentos en que las demandas del mercado realmente tienen que ser subordinadas a las exigencias de la sociedad decente. Dice que cuando esa tensión se conduce bien, esa tensión, ¿cierto?, conduce a sociedades más prósperas, más felices. Sobre el proyecto político en esta dimensión de las ideas, creo que es imprescindible leer y releer el artículo de Josefina Araoz, que dice que todavía las derechas no han articulado en Chile un proyecto político para el nuevo ciclo del 2019. Me voy a saltar lo que tenía pensado porque no quiero cerrar sin decir el tercer punto, que es el punto que yo considero más importante de lo que reconocemos, que es la dimensión de las formas. Si bien hay cuestiones de fondo que rondan las nuevas derechas, yo creo que sería un error minimizar las formas, porque son más que una cuestión estética. Yo creo que no lo sabemos del todo, pero pienso que el auge electoral de esas derechas en todo el mundo se funda en buena parte en el lenguaje, en los énfasis y sobre todo en la manera de enfrentar al adversario. Creo que el que lo ha entendido súper bien es Macron, presidente Emmanuel Macron, que en enero de este año dice, para enfrentar a la derecha radical francesa, dice lo siguiente: debemos abordar las cuestiones que hacen que la gente les vote. Para evitar la subida a los extremos hay que atacar a lo que les da vida. Y anuncia una agenda que tiene los siguientes pilares. En enero, ahora, hace poco, promete una Francia más fuerte, austeridad fiscal y recorte de impuestos, retorno a los valores franceses, la disciplina y el mérito en las escuelas, refuerzo al combate contra el narcotráfico y contra la migración ilegal. Y para ir cerrando, creo que sobre en el tema de las formas, Milei, pienso que está jugando justamente con las formas, porque Ignacio, por supuesto, tiene las competencias para decirme si es cierto o no, pero yo creo que él está aplicando una política económica bastante razonable, considerando que Argentina tiene un hoyo económico gigantesco, que no es de 4 años, sino de 40 años, y por lo tanto no tiene otra alternativa que aplicar esa política, que es dentro de todo bastante razonable.
pero la acompaña de una narrativa que es muy dura, que es muy fuerte, contrasta, ¿cierto?, a la casta versus los argentinos de bien. Tiene una épica, dice que él quiere que Argentina sea la nueva Roma. En fin, tiene una narrativa que es muy radical, pero que está inserta en el ejercicio de la política, porque él critica la casta, pero él está haciendo más política que nunca probablemente, y yo creo que en ese juego de ideas razonables, sensatas, importantes para una sociedad que quiere progresar en libertad y con dignidad de la persona humana, ese juego de esas ideas con un estilo que es tal vez un poquito más conectado con la ciudadanía, con la simpleza, con la sencillez y muchas veces también, por qué no decirlo, con la rabia, ¿cierto?, y los resentimientos que tiene una mayoría en Chile y en el mundo, podría estar ahí, ¿cierto?, la clave de cómo mirar el futuro. Muchas gracias, Isabel. Le damos la palabra a Ignacio. ¿Hay un micrófono ahí también? ¿Con este? Ya. Puede ser con ese. Ahí. Buenas tardes. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación. Un placer además estar con los panelistas aquí. Felicitar por el número. Lo encontré extraordinario en todo sentido, en contenido, en formato, en belleza del diseño. Así que, bravo, Elías. A ver, es difícil comentar en 7 minutos un número que es bastante profundo. Así que yo lo que voy a hacer una pequeña trampa. Voy a tratar de englobar los artículos que más me atrajeron, de Claudio Alvarado, sobre el legado del presidente Piñera, de la Josefina Arao, Ignacio Stevenson, Chantal del Sol y la entrevista a Yuval Levin, que me sirven de preámbulo para una visión más general respecto a lo que a mí al menos me interesa destacar, que es para dónde vamos y cuál debería ser o cuál podría ser un proyecto de centro derecha. Voy a hablar acá. Y parto por algo que estos autores que he citado todos directa o indirectamente destacan, que es que la derecha no puede definirse por oposición a la izquierda, no puede ser por contraste, tiene que ser propositivo y por proyecto propio. Y yo creo que efectivamente, al menos la derecha chilena, no parece tener un proyecto propio, se define más bien por oposición a. Y eso es entregar demasiada ventaja, creo yo, y renunciar a buenas ideas que sin duda tenemos. Hay un déficit ahí, hay un etos aglutinador que permea a las distintas vertientes de la derecha, que lo ilustra bien Chantal del Sol, que está en la antropología, en la concepción de la naturaleza humana, la visión de dignidad que tenemos, de los incentivos, del reconocimiento, de la libertad, sobre el tema sobre el cual voy a volver. Y ahí hay algo, por lo tanto, que rescatar. Josefina Arao es súper directa, dice: todavía no se ha articulado ningún proyecto político para el nuevo ciclo abierto en 2019. La derecha solo ha navegado en medio de circunstancias favorables pero cambiantes, logrando mantenerse a flote. Yo creo que describe perfectamente bien la realidad, y ese es el desafío al cual este número creo nos invita. Va más allá, no se ha hecho cargo del malestar del estallido. De hecho, estamos en un efecto contrario donde todos lo llevamos a la violencia, que sin duda existió, y hay que darle, porque lo que hizo la izquierda fue inaceptable, pero no puede ser un comodín infinito. Yo creo que hay que salir de ahí y tratar de entender cuáles son los fundamentos de ese malestar. Yo, como economista, creo profundamente que uno de ellos es el estancamiento económico en que está Chile hace 10 años. Quiero decir además que este número plantea la mirada de las derechas desde una perspectiva conservadora, lo cual en sí no es malo, no tengo ninguna crítica, y de hecho me alegró mucho ver qué tipo de conservantismo es el que se plantea acá, y me encantó el artículo de Ignacio Stevenson, porque la descripción que él hace del conservantismo, que es una combinación de mantención, de cultura, de tradición y cambio, una mirada completa de la democracia liberal, del reconocimiento de la falibilidad, de nuestras limitaciones cognitivas, y por lo tanto de mucha humildad en política, y en consecuencia de una política dialogante, abierta, siempre en políticas públicas gradualistas, de prueba y error, y nunca la fatal arrogancia refundacional tan propia de la izquierda. A mí me interpreta plenamente. A mí me hizo pensar en Cameron. Cameron, algunos lo veían como un conservador, otros como un liberal, y yo creo que es una vertiente fecunda para esta vieja disputa entre liberales y conservadores de cómo se pueden unir, porque sin duda necesitamos unidad para este proyecto común. Así que quiero centrar esa misión del conservadurismo que está en este número, en esa idea que yo creo que se aleja, en cambio, de algunos sectores que se
reivindican a ellos mismos como conservadores, pero ni en las formas ni en el fondo parecen serlo de acuerdo a esta definición. Dicho eso, y a la luz de esto, de esta crítica que hace Josefina, creo que lo que se trata es plantear una mirada de futuro, ¿ya? Y en esta clave, me parece que, como destaca Yuval Levin en su entrevista, uno tiene que dotar este proyecto de futuro de un optimismo realista. Josefina hablaba de pesimismo, no me gusta mucho esa palabra, pero es decir las cosas como son, lo que cuestan. Acá no hay nada gratis, no hay soluciones mágicas, pero un proyecto futuro, optimista, realista, consistente, un sueño para Chile, en oposición a un proyecto simplemente instrumental para llegar al poder. O sea, el proyecto político tiene que definir que la política es un medio para un fin que nos moviliza a nosotros, que es el bien de Chile y la visión de Chile que tenemos. Pero por momentos pareciera que la política, el fin es llegar al poder, ganar la próxima elección y ahí quedamos. Y me temo que mucho de lo que nos está pasando tiene que ver con ese problema. Y en esa mirada de futuro yo quiero destacar el artículo de Claudio Alvarado. Creo que el punto de partida es el legado de Sebastián Piñera. No tengo tiempo acá de detallar demasiado. Yo, full disclosure, me considero un piñerista. Y es divertido porque poco antes de morir el presidente, que almorcé con él, le tiré una talla, le dije qué es lo que es el piñerismo, no le cayó muy bien. Y después de que partió, bueno, uno se da cuenta qué es lo que es, ¿no? Pero en parte lo que es un proyecto, como decía muy bien la Isa, es una forma de ser más que una mirada política larga, tiene sus defectos, tiene sus falencias. Creo que hay cosas muy importantes que rescatar y que son propias del legado del presidente Piñera. Número uno, su compromiso irrestricto con la democracia y los derechos humanos. Irrestricto. Eso no puede haber ambigüedad nunca más, me parece, en la derecha. Segundo lugar, una persona capaz de convocarse. Para ganar elecciones, para gobernar, hay que convocar al votante mediano. El presidente Piñera lo hizo 2 veces. Ahí hay una tradición que rescatar, ¿no? Dado que estamos conservadores y rescatar la tradición, bueno, rescatemos esa tradición. Tercero, la gestión, que fue tan criticado por eso. Bueno, la gestión es un imperativo ético de cara a la ciudadanía, de gestionar bien, de hacer la pega, como corresponde, y hemos visto por contraste en este gobierno lo que significa, ¿no? La capacidad de convocar equipos, gente nueva, motivada, lo hacía el presidente. Su temple dialogante, en búsqueda de acuerdos, no solo durante su gobierno. Fue un hombre clave durante la transición y la democracia, los acuerdos que le cambiaron la cara a nuestro país. Esa es la verdad. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar, que nos estamos alejando, me temo, porque hemos ido cayendo muchos en la lógica del amigo y enemigo, al cual el presidente Piñera nunca abrazó y más bien se apartó. Se dice que era economicista. Yo creo que era un reformista económico, sin duda, pero un reformista social. Tenía una visión de justicia social muy marcada. Combinar mercado y limar las desigualdades, limar la cancha, las oportunidades, y creo que esa visión reformista es parte de este proyecto, esta mirada de futuro. Entonces, claro, es insuficiente, sí, pero es un gran punto de partida que no podemos dejar atrás. Entonces, yo para terminar, creo que en el sueño de futuro, de largo plazo, realista pero propositivo, ambicioso, que nosotros debiéramos proponer, este sueño país, era partir por invitar a dejar atrás la mediocridad en la que estamos en demasiados planos. No puede ser voluntarista, tiene que ser realista, con un proyecto claro, propio, anclado en nuestra idea y buscando siempre gobernabilidad. Hoy día Chile tiene un problema de gobernabilidad y por Dios que el segundo gobierno del presidente Piñera, en el cual participamos, enfrentó esa dificultad. Creo que en esa clave uno tiene que sofisticar un poquito más el discurso. Yo creo que la manoseada idea de las ideas de la libertad hay que tirarla al basurero y dotarla de contenido. Dotarla de una vez por todas de contenido, porque la libertad es una palabra preciosa a la cual uno le puede adosar algo que Josefina Arao y Chantal del Sol destacaban, que es la idea de dignidad. ¿Cómo uno transforma el concepto de libertad en dignidad? Yo creo que hay varias claves importantes, ¿no? Quienes creemos la libertad de las personas para ser los autores de sus proyectos de vida, lo que estamos haciendo es un reconocimiento de ese proyecto de vida ajeno. Y ese reconocimiento del otro es la muestra más palpable, más grandiosa de dignidad. Es ver al otro como un fin en sí mismo, máxima kantiana, ¿no? Y no como un medio, nunca. Pero para que esa libertad se exprese requiere de capacidades, requiere de nivelar la cancha hacia arriba. Y eso te lleva inmediatamente a pensar una palanca de justicia social potente, anclada a nuestra idea y anclada en la libertad. Eso le da sentido a la focalización, que no es un principio de eficiencia, es un principio de justicia distributiva fundamental, ¿no es cierto?, que busca apoyar más a quienes más lo requieren. Le da también palanca esa noción de dignidad al mérito, que tampoco es un tema de eficiencia.
Es decir, ¿sabes qué? Vuela con tus alas propias y qué más cosa más digna que reconocer lo que esa persona es capaz de expresar y construir y mostrarnos. En oposición al igualitarismo de la fortuna, donde todo es adscrito, todo es fortuito, todo viene del lugar donde ven. Bueno, eso es completamente indigno. Entonces, uno construye un relato del mérito que se ancla en la dignidad y ancla a la vez en la libertad, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay claves para poder complejizar esto. Naturalmente, la libertad le lleva libertad económica, creer en los mercados. El mercado también tiene que ser anclado en una idea de dignidad, después de todo el espacio donde juntamos las piezas para construir nuestros proyectos de vida y donde las recompensas no son adscritas, son ciegas. ¿Ah? Y cuando no sean ciegas es porque los mercados se están haciendo trampa. Y por eso que la trampa en los mercados hay que condenarla y sancionarla con mucha fuerza, porque es una expresión de privilegios, ¿no?, que uno tiene que combatir, precisamente porque es poco digno con esto que estamos hablando. Entonces, creo que ahí hay una clave para densificar ese eslogan absurdo de las ideas de la libertad que se repite como monserga sin ningún contenido detrás. Termino con algo que dijo la Isabel. Creo que las formas en esto son fundamentales y vuelvo al artículo de Ignacio Stevenson, donde las formas parten por la humildad, parten por saber que uno no se las sabe todas, parten por no moralizar, parten por no ver al otro como un enemigo. La lógica de amigos y enemigos es la arrogancia pura, es decir, yo soy superior a ti, y cuando digo que yo soy superior a ti, te trato a ti con la peor de las dignidades, quiere decir que tú no eres un igual conmigo, ¿no? Entonces es inconsistente con el discurso que planteamos y sin embargo se nos ha ido enquistando. El voluntarismo es otra muestra de estupidez y de arrogancia. Y tenemos un buen ejemplo, ¿no? Hay un gobierno que llegó pensando que las cosas se cambiaban simplemente por buena voluntad. Cuando el mundo es con restricciones reales, con guitarra desafinada y difícil de tocar, ¿no? Entonces, evitemos caer en ese mismo riesgo, porque yo veo atisbos en varios de este populismo, de esta solución facilista, de estos eslogans, de este cortoplacismo, de los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, y de aquí vengo yo y voy a cambiar esto porque simplemente a usted nunca se le ocurrió, no tuvieron la voluntad de hacerlo. Eso ya sabemos que falló, sabemos que es fatal y creo que no podemos repetirlo. Así que por ahí, invitar a salir de hablar de hablar de la trinchera, a la barra brava, eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Hablar con el adversario y acordar con el adversario es lo difícil y requiere temple. Eso es valentía. Y por último, creo que ese diálogo, que es lo que le dio los mejores resultados a nuestro país, en nuestra historia republicana, en toda su historia republicana, el diálogo, los buenos acuerdos, el salir de esta idea de trinchera de amigos y enemigos, no solo hay que hacerlo porque es una forma también de concurrir al votante mediano y lograr ser electo, sino que hay que hacerlo porque, sobre todo porque esa opción de polarización es mala para Chile, paraliza a Chile, no vamos a ser capaces de hacer reformas para Chile. De republicano eso no tiene nada. ¿Ah? Y de simplón y oportunista, mucho. Entonces, yo invito simplemente a pongamos el diálogo en su real perspectiva, es una muestra de humildad, de este conservatismo al que nos invita la revista y que calza muy bien, además, con el liberalismo clásico que al menos yo reivindico. Bien, ¿se escucha bien, no? Sí. ¿Sí? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que valorar el trabajo que hay detrás y en general la instancia. Yo creo que el estar hoy día reunidos conversando respecto al contenido de la revista, creo que es valioso para poder construir confianzas también y para poder pensar en un proyecto futuro entre quienes hoy día estamos sentados acá. Si dedicáramos la misma cantidad de horas que se dedica hoy día a la política para elegir listas de candidatos, para discutir en mayor profundidad respecto a cuáles son los objetivos que uno puede perseguir o cómo construir un proyecto político, yo creo que estaríamos en otro escenario. Así que destacar eso y valorar el espacio. Yo, al igual que quizás Isabel, yo no vengo de un centro de estudio. Yo trabajo en Acción Republicana, que es una institución en donde nosotros trabajamos principalmente con dirigentes sociales, vecinales, dirigentes estudiantiles,
estamos bien, digamos así, con las patas bien en terreno, trabajando con personas que están soñando y que tienen la esperanza de un mejor país. Y la verdad que cuando me invitaron a este foro me pareció interesante el poder sumergirme un poco en esta discusión un poco más intelectual y tratar de aportar también una mirada desde cómo estamos mirando nosotros, aquí voy a hablar más en lo personal, también los desafíos que se están enfrentando desde ese Chile profundo y desde esas realidades que hoy día muchas veces están muy ajenas al debate intelectual y político. Yendo al análisis de la revista, voy a leer algunos extractos o más que unos extractos, unas conclusiones que saqué pensando en el corto tiempo y que no se me quedara nada fuera. Me aventuro a decir que esta publicación, vista en la suma de sus artículos, sugiere lo siguiente: ni el piñerismo ni el castismo. Agarro una cuña que dijo ahí Rodrigo Pérez de Arce en fin de semana en un diario de circulación nacional. Ni el piñerismo ni el castismo dan respuesta a los desafíos que estamos enfrentando, y Chile Vamos tiene el desafío de encontrar un modelo que resuelva entre ambas alternativas. Ese para mí es como el resumen de la revista. Yo creo que el desafío político y el debate de fondo es un poquito más complejo. En primer lugar, hemos visto que hay una cierta conceptualización de esta derecha que ha llevado a tomar ciertas posiciones gruesas, y yo al menos identifico dos elementos que me parece valioso poner sobre la mesa. En primer lugar, se dice que existe una centro-derecha tradicional que atraviesa una crisis y que ésta debe ser rescatada y fortalecida, y que su desafío será cómo plantearse frente a este nuevo escenario con más actores. Y en segundo lugar, se dice que surge una derecha de corte populista que promete medidas simples a problemas complejos, como por ejemplo mano dura y cierre de fronteras. Y estos liderazgos alternativos se caracterizan por ser contrarios a las élites, demagógicos y que ponen en riesgo la institucionalidad. Ese para mí es un poquito como el resumen de lo que siento que está hoy día en la discusión. ¿Es esta lectura coincidente con la realidad? Desde mi experiencia desde el movimiento republicano, estas categorías gruesas que están ampliamente instaladas en el debate intelectual sobre la derecha y que se tocan con más o menos fuerza durante la revista, han minimizado aspectos importantes que explican el origen y propósito de esta nueva derecha. Y eso es un poco lo que me gustaría aportar en esta conversación. Y para eso vamos al origen del movimiento republicano chileno. ¿Por qué surge el movimiento republicano? Es un poco el aporte que quiero hacer a esta discusión. En primer lugar, porque vemos un abandono del mundo popular, ese trabajo en los campamentos, con dirigentes sociales, vecinales, y eso hace que se pierda de cierta manera sintonía con las personas y las verdaderas urgencias sociales. En segundo lugar, veíamos que faltaba una renovación generacional en los partidos políticos. Y en tercer lugar, vimos que el ejercicio del poder nos había desfigurado y que la acción de gobernar nos daba cuenta de retrocesos culturales importantes. Permítanme poner algunos ejemplos. Aceptamos la idea de que la desigualdad es el principal problema de Chile, y eso se vio reflejado en que aumentamos impuestos, más Estado, se fortaleció la estatización de la educación, la estatización de las pensiones, etc. Permitimos que se profundizara la lógica del conflicto en toda nuestra sociedad. Conflicto empresa-trabajador, conflicto hombre-mujer, conflictos ambientales, el conflicto mapuche, conflicto al interior de los liceos, conflicto con los inmigrantes, bueno, para qué decir el conflicto social, 18 de octubre, y el conflicto constitucional. Vemos también que retrocedimos en la valoración de la familia y el matrimonio, y eso lo vemos en la disminución de la natalidad, el crecimiento de las familias monoparentales y el debilitamiento de los valores cristianos. Y finalmente aceptamos la tesis de que la Constitución era el origen del conflicto social, y nos embarcamos en dos procesos constituyentes. Dicho lo anterior, nos hacemos la pregunta: ¿para qué gobernar? ¿Solo para administrar eficientemente el Estado? En este contexto surge el movimiento republicano. ¿Y quiénes somos y hacia dónde vamos? Imagino que muchos se preguntan. En primer lugar, el partido es un partido que busca rescatar el ideario de una derecha tradicional, por lo que no es un proyecto refundante. Lo que sí consideramos que dicho ideario debe repensarse a problemas nuevos y comprenderse realistamente, es decir, reconociendo sus limitaciones históricas y poniendo énfasis en aspectos abandonados, como la mirada de la dignidad humana, el valor de la familia, la subsidiariedad. En segundo lugar, creemos que efectivamente nuestro
proyecto político no puede desentenderse de un problema cultural, la tan llamada batalla cultural, que yo sé que es un concepto que no a todos les gusta usar. A mí me gustaría conectar esto con el planteamiento de Josefina Arao y explicarlo. El diagnóstico general de la autora me parece acertado. Tenemos, por el agotamiento de un discurso modernizador, frustración frente a promesas incumplidas. Y por otra parte, desraizamiento y falta de identidad, porque no hay un sentido de propósito común. Pero es realista dejar pasar que hoy en la sociedad occidental, por ende Chile, vivimos una transformación cultural tan profunda y que la competencia hoy se da mucho menos en el plano de la política pública, sobre cómo crecer, distribuir, fomentar y garantizar, y mucho más en la definición que se tiene del ser humano, de la sociedad, el concepto de bien, justicia y libertad. A uno le puede gustar o no el concepto de la batalla cultural, pero si se ha enfrentado al debate público, no puede evadir esta realidad que a mi parecer atraviesa todos los ámbitos: la educación, las reglas de convivencia, el ejercicio de la libertad. Es decir, toca todos los campos que Josefina propone como orientadores para la derecha, como es la sociedad civil y la subsidiariedad, y que son precisamente temas muy importantes que debemos cuidar. Otro debate es si, ante este escenario, estamos ofreciendo una respuesta robusta y coherente desde las derechas. En esto consideramos que efectivamente existe un tremendo desafío pendiente, pero entonces el camino para buscar sanas y nuevas respuestas debiese implicar también abandonar caminos fallidos. Las derechas liberales conservadoras han sido, lamentablemente, un reflejo de ese mundo que confiaba en el progreso material y en la autonomía individual. Son la ilusión de una derecha que, seducida por la modernidad en todas sus dimensiones, confiaba en los auspicios de un futuro que prometía el cielo y la tierra. ¿Debemos tener escepticismo como expresión de nuestro realismo? Nos pregunta Josefina. ¿Debemos ser escépticos con quienes nos vienen a ofrecer el cielo y la tierra? Sí. Por lo mismo no podemos confiar en el mismo camino recorrido, de mera modernización, porque ni la ilustración, ni el crecimiento material, ni el avance de las libertades individuales, ni la igualdad jurídica, ni los sistemas burocráticamente administrados, ni los estados-naciones parecen recetas completamente adecuadas para un occidente que parece estar asistiendo a un cambio de época. El Estado liberal, democrático y laico tiene los supuestos que él mismo no puede garantizar. Es decir, esa democracia vive en un cierto etos que hoy ha cambiado y debemos enfrentar una cultura distinta. Un proyecto de las derechas que no constata esta realidad, que afecta directamente al sentido de comunidad y la convivencia social, que en mi opinión es lo primero, y que rebusca de una matriz en cierto modo agotada, el proyecto conservador liberal, de algún modo sufre un problema de origen. No decimos que la política deba ponerse en pausa ante estos problemas, pero sí debemos problematizar y ser conscientes de este desafío. La verdad no puede disolverse en el diálogo. La armonía, el orden, supone respeto a ciertos principios básicos. Me tocó participar en el último Consejo Constitucional y estoy convencido que las discusiones que dimos en los temas más esenciales, como el derecho a la vida y la educación, eran importantes, peleas que era importante dar. Para ir terminando, desde esta nueva derecha existe una crítica importante a la desconexión de las élites de los problemas más esenciales de nuestro país. Ahora, consideramos que criticar a las élites no implica una negación del rol de esta. Criticar a la generación de políticos actuales no es negar el rol de la política, es provocar las condiciones para que en las élites puedan renovarse en su actuar y puedan también autocomprenderse. Es llamarlos a tener conciencia ante su déficit, y eso no nos parece algo necesario para el cuidado de la institucionalidad. La institucionalidad no se cuida a sí misma evadiendo el conflicto, sino más bien adaptándose a las nuevas complejidades que enfrenta. Por último, nuestro proyecto político coincide en varios aspectos con lo desarrollado por Levi en su entrevista, que nos hace pensar automáticamente en el gremialismo, del cual muchos dirigentes del Partido Republicano nos vemos identificados. En esa reflexión podemos encontrar varios elementos dirigentes que por tema de tiempo ahora no los voy a presentar.
Muchas gracias. Ay, ya. Sebastián, Diego, por favor. Yo creo que si no hago esto, se va a dar vuelta la mesa, ¿no? Ya. Oye, bueno. Ahí sí. Bueno, primero que todo, quiero agradecer con mucha sinceridad al IES o IES por lo que aquí ha hecho. Porque, y también por supuesto a la Fundación Hans Seidel por patrocinarlo. Porque yo creo que solo el tiempo va a permitir aquilatar, y se lo dije a la Josefina hace un rato, cómo este libro interpela, o esta revista interpela, definitivamente a los actores que están en la política hoy día. O sea, a mí me parece, y yo me he dedicado a difundirlo además, que cualquier actor que está en política y que dice ser de derecha tiene el deber moral de leer esta revista y hacerse preguntas difíciles. Y por lo tanto me parece a mí que la mejor manera de honrar a sus autores es precisamente contarles cómo me interpela a mí, que estoy como actor en política. Y yo podría atreverme a decir, con algún riesgo quizás de circunscribirlo demasiado, es que lo que pretende la revista es emplazar a la derecha chilena a tener un proyecto político en positivo. Que me da a mí la impresión, lo resume con intentar reeditar una alianza liberal conservadora donde lo liberal no sea ni progresista ni economicista y lo conservador no sea reaccionario. Si uno pudiese circunscribirlo. Y si uno se hace una pregunta respecto a un proyecto político, inevitablemente tienes que considerar tres cosas, son más. Pero ¿qué diagnóstico tienes de la realidad que te toca enfrentar? Porque la política no es un ejercicio académico, o puramente académico para que no se me sienta Mansuy. ¿Cuáles son las ideas que vas a defender? Hay una dimensión doctrinaria. Y obviamente, aquí le hemos puesto distintos conceptos, pero tiene una dimensión de acción, agible, ¿no? ¿Cómo vas a actuar a partir de esa idea y a partir de ese diagnóstico? Y me parece a mí que en democracia la cosa es aún más compleja. Porque la política, por definición, lo que busca es administrar el poder, a diferencia de los ejercicios académicos. Por lo tanto, tu pregunta es, ¿tú vas a pretender ser una minoría influyente en esa democracia? O dicho en simple, ¿vas a buscar ser una especie de proyecto identitario donde no aspiras a la mayoría, sino que más bien aspiras a administrar una mirada específica desde la minoría para torear al sistema? Eso tiene ciertas ventajas, especialmente en un sistema fragmentado como el nuestro, pero tiene ciertos dilemas, que es que tú difícilmente te mantienes en el plano de la humildad y rápidamente avanzas a una especie de superioridad moral, terminas provocando polarización y por lo tanto cuando dices velar por el bien común eso es incompatible con provocar polarización y ahí entras en un dilema que cuando empieza a crecer tu partido difícilmente puedes mantener esa identidad. Normalmente los proyectos identitarios caen por referentes de base que son contradictorios con esa identidad. No quiero dar ejemplos del último tiempo porque sería un poquito mañoso, pero yo creo que cualquier proyecto identitario tiene esa dificultad. Y la otra alternativa es ser un proyecto mayoritario, que busca aspirar a hacerse del poder por la vía de la mayoría. Eso obviamente tiene ciertas dificultades, ¿no es cierto? Pasar por ser aguachento, estimar a diluirte demasiado, ver cómo arbitras tus diferencias. Pero si ustedes me preguntan a mí, a mis 38 años, ¿cuál es el hito político? 39, lo cumplí hace poco. ¿Cuál es mi hito político más relevante? No te rías. ¿Cuál es el hito político más relevante que va a marcar a mi generación? Es el 4 de septiembre del 2022. Es cuando gana el rechazo a la propuesta refundacional de la izquierda. Y eso lo logramos con un proyecto mayoritario. Con un proyecto que hizo confluir diferencias de historias, de tradiciones, de ideas detrás de un proyecto común. Detrás del recházala por una mejor, los que nos tocó administrarlo desde adentro, lo que hubo fueron muchas horas de conversación, donde confluía gente extraordinariamente distinta. Aquí se nos olvida, pero eso fue antecedido por una declaración de principios de Chile Vamos, donde nosotros asumimos posturas que eran muy de vanguardia en la derecha, pero que fue necesario hacerlo para que gente que históricamente había estado a la izquierda estuviera dispuesta a estar con nosotros en la misma frontera. El presidente Frei, por lo pronto, necesitaba algo de esa naturaleza para hacer lo que hizo. Y por lo tanto, construir un proyecto mayoritario es extremadamente difícil y requiere mucha hora de diálogo. La pregunta que les hago a los que están acá, ¿somos capaces de construir un 62% en favor de algo y no en contra de algo? Porque da la impresión que el talento lo tenemos para aglutinarnos en contra de algo. Lo dice muy bien uno de los entrevistados, cuyo apellido es Levin, que no sé si es Levin o Levin, no sé cómo se dirá y me ayudará Mansuy. Pero a lo que voy es, ¿seremos capaces de construir un proyecto político en positivo? Depende. Depende de las voluntades y las decisiones que tomen los actores políticos. Yo me voy a permitir, a la luz de lo que leí, con el poco tiempo que tenemos, de dar algunas pistas. Da la impresión que tenemos que hacer un diagnóstico desapasionado.
¿Y qué es un diagnóstico desapasionado? Hacernos la pregunta de qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Y me parece que en eso el artículo de Claudio Alvarado respecto al gobierno del presidente Piñera es extremadamente luminoso. Porque hay que ser muy valientes en minutos donde estamos todos todavía conmocionados, poner el énfasis en que aquellas cosas no se hicieron todas bien. Que teníamos que hablarle a las clases medias, pero no fuimos capaces de construir una red de clase media lo suficientemente clara. ¿Qué hicimos mal para perder la segunda vuelta con el que probablemente es el peor candidato que la izquierda ha ofrecido desde el retorno a la democracia? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal para no ser capaces de ratificar una propuesta constitucional que hicimos en positivo? ¿Qué hicimos mal? Tocamos mal las teclas, nos jugamos demasiado por un proyecto identitario. Se habla mucho en el documento, en este libro, de la borrachera electoral. Esa sensación de que porque se gana una elección hay una adhesión a las ideas que uno defiende, y eso es un error. Porque aquí la verdad de las cosas es que el nivel de volatilidad es demasiado importante. Y podría seguir con otras cosas, pero tenemos poco tiempo. ¿Cómo enfrentamos el malestar social? Algo decían también el resto de los panelistas. ¿Cómo lo enfrentamos desapasionadamente? Nos vamos a comprar la tesis, trato de citar a la Josefina, ni la tesis del optimismo, del economicismo, ni la utopía abstracta de la izquierda progresista parecen dar respuesta suficiente. Bueno, ¿cuál es nuestra lectura del malestar social? Es mucho más fácil quedarse con la idea de que esto fue digitado desde Caracas por un grupo de personas. Pero ¿esa es la lectura que vamos a hacer del malestar social en Chile? ¿Es posible construir un proyecto político de centro-derecha o de derecha sin hacerse cargo de eso? Me da la impresión que hablamos demasiado de las clases medias, pero no las conocemos. ¿Cuáles son los anhelos de las clases medias realmente? ¿Cuánto les pega el endeudamiento estudiantil y cuánto somos capaces de hacer una propuesta que empatice con ello? ¿Cuánto nos hemos hecho cargo de las redes de cuidado? ¿Cuánto nos hemos hecho la pregunta respecto a por qué las personas jóvenes no están teniendo hijos? Son preguntas que tenemos que hacernos para hacer un diagnóstico desapasionado. Respecto al ideario, no me quiero alargar mucho, hago propio lo que ha dicho Josefina. Me parece muy interpelante esta mirada realista desde la lógica del cuidado. Esta idea de que no todo hay que refundarlo y no todo hay que transformarlo, sino que da la impresión que vale la pena cuidar lo que hemos construido. Yo tengo la sensación de que desafiar desde ese punto de vista el progresismo de izquierda y de derecha es una tarea extremadamente importante. Me preocupa, algo se ha dicho aquí, de que la palabra libertad se está tendiendo a comoditizar. Habla de libertad desde Milei hasta Maduro. Y eso me parece grave. Bueno, ¿cuál es nuestra mirada de la libertad? Yo en lo personal creo que la Alianza Liberal Conservadora tiene una gran gracia, que es que genera una tensión que genera mutuos beneficios. Ni progresismo ni reaccionaria. O sea, una cosa que permite realmente encontrar un punto de equilibrio entre algo así, de que si realmente creemos que la gente tiene que ser libre para escoger su proyecto de vida, entonces no nos puede ser indiferente que eso sea patrimonio de un grupo muy reducido de personas que tienen la capacidad de pagarlo. Porque seamos claros, una persona adulto mayor que tiene una pensión miserable no es libre. Una persona que es enferma crónica, que no tiene una atención de salud decente, no es digna y por lo tanto no es libre en tomar realmente decisiones cotidianas. Y creo que ahí, como sector, me hago propio quizás lo que aprendí en la CDU la semana pasada, cómo combinamos libertades con seguridades puede ser una clave extraordinariamente importante. Y termino, Joaquín, con lo siguiente. Respecto al plano de la acción, ¿cómo somos capaces de ser rebeldes sin ser reaccionarios? ¿Cómo somos capaces de ser frontales sin ser confrontacionales? Hay una frase de Chantal del Sol que a mí por lo menos me dejó sin dormir. La derecha no se escandaliza lo suficiente. Por Dios que es cierta. Por Dios que es cierta. Porque nos escandalizamos en las peleas internas nuestras. Pero nos escandaliza lo suficiente las injusticias sociales que habitan en nuestra sociedad. Las padecemos vivencialmente al punto de que la gente reconozca en nosotros un testimonio vital de vida. La derecha no se escandaliza lo suficiente. A mí les confieso que me dejó muy golpeado. Y finalmente, ¿cuál es nuestro mensaje para aquellos públicos que la izquierda ha sido capaz de captar con mejor capacidad que nosotros? Las mujeres, los jóvenes, los segmentos medios que captó el partido de la gente, que nosotros miramos con cierto desprecio, pero que son hijos de la meritocracia de los últimos 30 años. ¿Qué respuesta les vamos a dar a ellos? Entonces, en resumen, yo creo que este libro hay que leerlo muchas veces porque te interpela mucho. Ofrece, me parece a mí, un lineamiento de una alianza liberal conservadora que yo le agregaría el apellido social cristiana, que a mí me entusiasma. Y para eso necesitamos hacer diagnósticos desapasionados de lo que pasó en Chile hace un par de años. A propósito de algo que dijo Ignacio la pasada, tenemos que ser capaces de tener un diagnóstico común de los últimos 50 años en Chile. No puede ser que cada vez que nos pilla una conmemoración empezamos a improvisar algún tipo de salida donde no parezcamos ni tan pinochetistas ni tampoco pinochetistas.
¿Cuál es la visión política que vamos a tener a partir de ahí? Y si somos capaces de delinear unidad en la diversidad y darnos cuenta que nuestras diferencias a veces parecen más grandes que lo que realmente son, creo que somos capaces de ofrecerle un proyecto político en positivo a Chile y en una de esas, si nos va bien, sacar un 62% alguna vez defendiendo ideas y no oponiéndonos a una mala idea de izquierda. Eso es lo que yo podría decir, Joaquín. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los otros panelistas. Nos queda algo de tiempo, entonces si les parece yo les voy a hacer una pregunta. Yo sé que además la Isabel quería responder algunas cosas, pero yo quería dar una pequeña pregunta que tiene que ver con lo que venía hablando Diego, y después tenemos, después de una ronda de 2 minutos cada uno, tenemos una ronda de cierre para poder pasar al cóctel, porque no saben el frío que hace aquí adelante. Sí, ustedes tienen la estufa, pero por acá se nos cuela el frío, así que necesitamos pasar a la copa de vino. Pero lo primero tiene que ver con lo que decía Diego, tiene que ver también con lo que decía Ignacio al comienzo de su presentación. Decía, no, la derecha no se ha hecho cargo del malestar del estallido. Ahora se van a cumplir 5 años desde el estallido del 2019 y les quería preguntar, muy breve, máximo 2 minutos, que hagamos el mismo orden, si es que la derecha ha aprendido algo en estos 5 años, se ha hecho cargo de ese diagnóstico que se levantó con el estallido, con la tesis del malestar, con la lectura que se ha hecho de los 30 años, en lo que siempre se ha repetido, donde la derecha fue 2 veces gobierno en ese periodo. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese aprendizaje y si es que hay una lectura más compleja del país y de su propia historia a través del tiempo que ha pasado desde ese 18 de octubre? Partamos en el mismo orden. Sí, muy cortito. Yo creo que la derecha ha estado muy ensimismada desde el estallido social. Primero por una razón próxima, porque a partir del 2020 hemos tenido un carnaval de elecciones, esa es la verdad. Yo estuve 2 años en la directiva de la UDI, Diego, Ignacio, todos hemos estado en directiva, y tengo que decir que espacio para reflexión, para recorrer el país y para conversar, no ha existido. O sea, primero por razones prácticas, ensimismados, buscando apoderados de mesa, negociando, en un frenesí de hacer y de cumplir con los plazos electorales. Y lo segundo, ha estado ensimismada, yo creo que está muy encapsulada en una pelea también interna en las derechas sobre la interpretación del estallido. Entonces, si alguien de las vertientes más social cristianas o en fin, decimos por ejemplo que hay que mirar lo que pasó en el estallido, porque efectivamente fue un estallido muy violento, eminentemente violento, pero hubo también un porcentaje, un 60, un 70% en algún momento de personas, de chilenos comunes y corrientes que respaldaron la violencia, que consideraron que solo tenía que ser a palos, que si no, no iban a tener mejores pensiones, sus hijos no iban a tener mejor educación. O sea, ¿qué pasó ahí? Pero si uno dice eso, inmediatamente viene la sospecha, la octubrista. O sea, hemos estado ensimismados y rodeados de un lenguaje muy confrontacional entre nosotros. Y yo ahí me quiero hacer cargo también de alguna manera o responderle a Sebastián. Yo tenía algunas preguntas finales y temo cuál sea la respuesta a esas preguntas cuando escucho a Sebastián, porque yo me pregunto, ¿son irreconciliables las almas de las derechas? Y la pregunta creo yo más importante, si queremos efectivamente y si entendemos que la izquierda es un adversario real, ¿hay interés de converger? ¿Tenemos interés de converger? ¿O a juicio de otras derechas, cierto, nuestra inferioridad moral les hace imposible la posibilidad de converger en un proyecto político común, ni más ni menos, que para sacar adelante el país, proyectarlo hacia el futuro, darle dignidad a las personas, pero insisto, también para tener siempre un muro de contención para frenar a una izquierda que cada vez va a ir siendo más radical y va a volver una y otra vez respecto a los mismos tópicos constitucionales, refundacionales, y en fin, todos aquellos tópicos que son los que le dan mucha vida
a una izquierda que a mí no me gustaría que gobernara en mucho rato más porque le ha hecho daño profundo al país. Ignacio. Yo creo que es muy importante la reflexión, tomo las palabras de Diego, ¿no? Respecto al estallido, a mí no me gusta mucho la palabra estallido, pero todos entendemos lo que significa. Porque si uno no hace la reflexión, deja ese espacio para que la reflexión la haga otro y la llene con lo que oportunistamente muchas veces le conviene llenar. Y la verdad es que en términos de la revuelta y el estallido y el malestar, pucha, se ha dicho de todo. O sea, desde unos que tenían la explicación monolítica que esto era obvio que la gente quería nueva constitución, cuando la constitución fue una salida política para la efervescencia que se vivía al punto que el gobierno estuvo a punto de caer, nuestra democracia estuvo en peligro, esa es la razón. Pero no era que la gente estuviera con pancartas que era nueva constitución, ¿no? Hasta que todo era desigualdad, todo era injusticia, todo era un desastre, todo era corrupto, todo era eslogan, ¿ah? Que no era ni siquiera una democracia en Chile, una cosa pero impresionante. Entonces, de nuevo, humildad para analizarlo y hacerse las preguntas incómodas, dejar de lado la emoción. Si la emoción que había en una derecha, la emotividad del momento, que hay que dar hasta que duela, y me pego en el corazón, y en realidad, cuán ciegos hemos sido, y todas esas cosas que duran lo que dura la emoción. Bueno, hay que transformarla en reflexión, pues si la política es hecha de reflexión, no puede ser hecha de emoción o solamente de emoción. Y yo creo que en esa reflexión, modestamente, creo que, al menos a mí, me parece que hay algunas claves. Una ya la mencioné, y se dice muy poco. Chile está estancado económicamente hace 10 años, creciendo al 2%, creciendo al 0,6% per cápita. Y la crisis, o buena parte del malestar, a mi juicio, y esta es una mirada toqueviliana, ¿no? Del antiguo régimen y la revolución, donde constata que la revolución se produce no en el momento de peor opresión y peor situación económica, no, sino todo lo contrario, cuando empezaban a haber atisbos de libertad y la economía estaba bollante. Bueno, vaya paradoja, ¿no? Cuando las cosas van bien, la gente protesta. Bueno, acá pasa lo mismo. La gente protesta cuando hay frustración de expectativas. O sea, ¿cómo explicamos la paradoja de Chile que pese a todo tiene los mejores indicadores en la región y la gente va a marchar con un malestar profundo? Bueno, a mi juicio porque hay una crisis de expectativas frustrada que tiene dos dimensiones que la alimentaron. La primera es la económica, la mencioné. La gente hace su proyección, sus planes de vida, de oportunidades, de pega, de emprendimiento, mirando el viento de cola con el que veníamos. Entonces el viento de cola se acabó y me quedo frustrado, ¿no? Hace sus proyecciones, sus expectativas respecto a cómo funciona el Estado, por ejemplo, nuestra democracia. Bueno, no ha habido reformas significativas, sustanciales en Chile hace 10 años. La última ha sido la PGU, pero digo estas estructurales, que sí las hubo en los primeros años, 20 años del retorno a la democracia. Esa capacidad de ser reformista, con seriedad, con buenas políticas públicas, no está, y eso frustra, pues. Eso rompe expectativas. Y termino diciendo que lo otro que ha pasado, y que frustra, es que la política se ha transformado en una suerte de alimentador de expectativas, de sobrepromesa, una tras otra. Y todo es fácil, y todo es gratis, y todo prometen. Y si no, recordémoslo, veamos el programa del actual presidente de la República, de un maximalismo que todos sabíamos que era incumplible. Incumplible. Pues la gente toma eso, lo toma y lo cree, y después se frustra. Entonces hoy día estamos en un equilibrio bastante malo, y me temo que si no rompemos esa triada en la que estamos, sobre promesa, falta de reforma y falta de crecimiento económico, este malestar solo se va a prolongar. Yo creo que parte de la reflexión al menos va por ahí. Muchas gracias, Ignacio. Sebastián. Ahí sí. A ver, yo me quiero tomar de unas palabras que dijo Diego y que creo que son importantes. En fondo, tenemos que ser capaces de presentar un proyecto político para el país y en positivo, como decía Diego. Y esta no es una discusión post-estallido, esta es una discusión de larga data. O sea, yo tengo recuerdo de haber estado en cuarto medio para la elección de Lavín del 2000 y post-Lavín ya se hablaba y se formaban grupos que hablaban de la necesidad de tener un relato, de tener un proyecto político que presentarle al país. Y creo que eso no se ha logrado. Si ustedes piensan hoy día, de cara a las próximas elecciones, el único elemento
que une, digámoslo así, al sector, o sea, la coalición que existe y nuestra participación más en esta coordinación es ganarle a la izquierda. Es que la izquierda no siga avanzando, ¿ya? Es que la izquierda no siga en fondo generando el daño y el dolor social que significa en fondo su presencia, que a veces hoy día municipio, mañana va a ser parlamento. Entonces yo creo que hay una necesidad en fondo de tomarse en serio esa pregunta, y ahí el rol que juegan ustedes como centro de estudio y todos los actores que están en fondo en el debate más intelectual y mirando también lo que está pasando en otros países, creo que fue fundamental. Hoy día uno lo ve un poco la dinámica de los partidos, los que han participado, o sea, como bien decía Isabel, o sea, la contingencia al día a día no permite poder hacer esa reflexión, y es necesario que hayan otros actores que también ayuden y que provoquen en fondo esas discusiones, y por eso creo valioso este espacio. Creo que es fundamental. Isabel preguntaba respecto a si en algún momento vamos a confluir. Yo tengo esperanza, yo creo que sí. Pero para eso se necesita, como se dice, el tango se baila a dos. Tiene que haber fondo disposición de todas las partes. Tiene que haber reconocimiento de lo que significa al fondo cada grupo, qué es lo que piensa, y con esto no significa que todos tengamos que pensar igual, si obviamente aquí hay distintas miradas, distintos enfoques, distintas aproximaciones de lo que entendemos respecto a los valores más esenciales. Pero sí al menos identificar cuáles son los elementos que tenemos en común y cuáles son las diferencias y construir en base a eso. Yo creo que eso es fundamental, y creo que es algo que no se ha hecho. Sí me quedo con una experiencia personal como que puede constatar de que hay espacio para construir y para trabajar en conjunto. Mi experiencia, al menos los que estuvieron, algunos veo unas caras de gente que nos estuvo acompañando en el segundo proceso constitucional, el trabajo que se hizo ahí, más allá de, no vamos a hablar del resultado, pero el trabajo que se hizo ahí de colaboración, de articulación, de pensar en un proyecto común, yo creo que fue valioso. Yo creo que hay que rescatar esa experiencia, ¿ya? Personas distintas, de distintas vertientes de pensamiento, pero nos sentamos y construimos algo juntos. Quienes dicen que este es un proyecto de un sector y que uno bailaba al ritmo del otro, que el otro bailaba al ritmo... Quienes estuvieron ahí saben que hubo un trabajo de mucha colaboración en donde realmente pudimos poner el interés superior del país por delante y pudimos trabajar en conjunto. Yo creo que esa es una demostración de que hay un espacio y tenemos que generar en fondo las condiciones. Quizás hoy día es difícil, yo lo digo, me siento la libertad de hacerlo porque yo quizás no soy parte de esas generaciones que hoy día están más que les hace más difícil poder conversar, porque obviamente hay temas también personales que hacen que sea difícil poder enfrentar muchas veces conversaciones cuando hay historia, cuando hay rencillas personales. Yo creo que hay que también permitir y dar paso para que también nuevas generaciones puedan tener esa disposición, y yo al menos tengo una mirada esperanzadora respecto a lo que puede significar el futuro de las derechas. Muchas gracias, Sebastián. Diego. Oye, yo no sé si me voy a ir un poquito en la volada en esto, pero yo tengo la sensación de que la concertación solo se explica porque de alguna manera tuvieron que oponerse a algo que para ellos era insoportable, como era una dictadura. Y eso hizo confluir a mucha gente que posiblemente en otra coyuntura no habrían confluido. ¿Por qué nuestra generación no puede darle esa connotación a lo que enfrentamos en el plebiscito del año 2022? Yo sé que a nosotros nos cuesta generacionalmente, y te lo digo, a mí me cuesta, pero la izquierda autoritaria de Latinoamérica es extremadamente violenta. Uno siempre se queda en la figura de Nicolás Maduro, pero si uno mira la experiencia de Rafael Correa, o mira lo que está haciendo AMLO en México, o mira lo que pretendió hacer en su minuto y lo que está intentando hacer Petro en Colombia, estamos enfrentados a gente profundamente antidemocrática. Por lo tanto, cuando uno piensa en el malestar social en Chile, uno no puede sacar de la ecuación de que aquí hubo un empeño más o menos proliferado. Claudio cita algo que se olvida, que fue la declaración de las oposiciones, y hoy día se la cité a Vidal en el programa de radio, porque todas las oposiciones de la época le dijeron al presidente Piñera: estamos dispuestos a trabajar con usted en la medida en que usted acoge Asamblea Constituyente y otro PAC más, ya se me olvidó. Pero en el fondo es: gobernamos nosotros y usted está como decorativo. Eso es lo más parecido a un golpe blando, y eso vivimos en Chile. Mi abuelo siempre decía que cuando quieres conocer a alguien, dale poder. Y cuando aquí la izquierda tuvo poder, quiso imponer la propuesta constitucional de la convención.
que yo creo que en algún minuto tenemos que aquilatar lo que eso significa. Entonces, eso nos pone a nosotros en una responsabilidad de construir un proyecto en positivo y hacer todos los desgastes que tengamos que hacer para lograrlo, porque ese es un problema que tenemos. Yo soy como una figura media ecléctica, no soy ni académico ni tan político. Entonces, claro, el político le gusta esta cosa lo más eficiente posible y la academia tiene sus tiempos. Bueno, construir un proyecto político no es ni academia ni política pura y por lo tanto tiene sus tiempos también, requiere conversar, no es tan 24/7. ¿Ah? Ya, para no entrar en polémica. Y respecto al malestar social, yo creo que no hay una sola variable. Yo modestamente, no es que me guste hacerme propaganda, pero en un documento que saqué que se llama Unidad por el Cambio, le dedico un capítulo al tema del malestar. Y me di el tiempo de leer todo lo que se escribió, y de todo lo que se escribió en la época, Carlos Peña, Pato Fernández, todo el varieté. Ya. Y efectivamente no hay una sola variable. Pero no deja de ser traumático que Patricio Fernández en su libro cite a un grupo de la primera línea que le contaba a él que la primera línea fue el primer momento donde se sintieron partes de algo. Porque los dos no habían tenido ni papá ni mamá. ¿Cuánto del malestar social que hay en Chile hoy día tiene que ver con mucha gente que ha pasado por el Sename, con la destrucción de las familias, con la falta de capacidad de tener un núcleo familiar que dé contención? Lo dejo ahí. ¿Cuánto efectivamente lo que decía muy bien Ignacio, expectativas infundadas de una clase media que le prometimos que si contraía un crédito y se esforzaba iba a tener mejor situación que sus padres? Y hoy día, 20 años después, efectivamente el estancamiento económico algo tiene que ver, pero no está en una tan mejor posición que sus padres. Entonces hemos creado una clase media bastante frágil, que vive angustiada de que está en una mejor posición, tiene terror a volver atrás, pero que ante el más mínimo vaivén no encuentra una comunidad, una sociedad que lo respalda. Entonces, resumo lo siguiente, yo creo que si tuviéramos que partir por algo, me da a mí la impresión que tenemos que ver la gravedad del adversario como elemento cohesionador que nos haga a todos bajar un poquito las revoluciones y a partir de ahí tener un diagnóstico de la historia reciente de Chile que nos permita dialogar entre nosotros. Yo creo que el malestar social, lamentablemente la derecha chilena ha tendido a transformarlo en un episodio donde lo manejaron ciertos señores desde Caracas y con eso es como un placebo, ¿no es cierto? Con eso nos omitimos la reflexión difícil. Pero créanme, y creo que cualquiera que le da una vuelta más larga, estamos hablando de clases medias frágiles donde les prometimos que si tenían mérito y trabajaban iban a tener una determinada situación y habiendo transcurrido 20 años se sacaron la mugre trabajando y esa situación de estabilidad que les prometimos no llegó como creíamos que le iba a llegar. Bueno, y muchas gracias Diego, Sebastián, Ignacio, Isabel por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por esta lectura muy atenta de la revista. Los quiero dejar a todos muy invitados en primer lugar a suscribirse a la revista. Les repito la información de que tienen el código QR desde el cual pueden acceder muy fácilmente a la suscripción. Y esto hace que les llegue semestralmente la revista a sus casas. Así que por favor, para que este proyecto siga siendo sustentable y podamos seguir teniendo estas conversaciones, los encarezco a que puedan suscribirse.